¿Qué pensarías si te dijera que ese rosario que cuelga en tu pared podría ser la causa de la tensión inexplicable que se siente en tu hogar? No se trata de supersticiones ni de sembrar miedo, sino de una mirada profunda y espiritual que ha sido abordada con sensibilidad pastoral por el Papa Francisco. En su experiencia como guía de almas, ha señalado cómo la oscuridad puede infiltrarse con sutileza, incluso en los espacios destinados a la paz y la oración. La semana pasada, una mujer me escribió angustiada. Su familia parecía desmoronarse, con discusiones constantes, problemas económicos y dolencias físicas que los médicos no lograban explicar. Después de ver uno de nuestros mensajes, sintió la necesidad de revisar el rosario antiguo que tenía en su habitación, uno negro que había adquirido en una venta de objetos usados. Días después de retirarlo, notó un cambio radical. El ambiente en casa se tornó más ligero, más armonioso, casi como si se hubiese abierto una ventana al respiro. Lo cierto es que no todos los objetos religiosos traen bendición. Hay señales, pocas veces tomadas en serio, que nos alertan de que ciertos artículos pueden tener una carga espiritual poco clara. Algunos rosarios, especialmente de 3 colores específicos, en lugar de proteger, pueden volverse una puerta para influencias indeseadas. Y lo más inquietante es que suelen ser los más llamativos, aquellos que parecen únicos y que encontramos fácilmente en tiendas o por internet. Hoy quiero contarte cuáles son esos colores que se desaconsejan, por qué unas cuentas tan aparentemente inocentes podrían alterar la energía de tu casa y cuáles son las 6 señales que revelan si un rosario está espiritualmente afectado. El tercero que mencionaré es especialmente preocupante, pues se ha vuelto muy común en muchos hogares católicos sin que se sepa lo que puede estar generando en el entorno. ¿Estás dispuesto a mirar con nuevos ojos el rincón donde oras cada día? Porque después de esta reflexión, que nace del discernimiento espiritual, tal vez jamás vuelvas a ver un rosario de la misma manera. Si estas palabras han tocado algo en tu interior, deja en los comentarios: guía mis pasos, Señor. Tu mensaje podría ser la luz que alguien más necesita en medio de su confusión. Y ahora, acompáñame a descubrir por qué el rosario, precisamente por su poder, puede convertirse en blanco de manipulaciones espirituales. El rosario no es simplemente un collar de cuentas, es una herramienta espiritual de profundo poder. Cuando se reza con entrega sincera, se convierte en una cadena de oración que nos une íntimamente con la Virgen María y por medio de ella, con Cristo. Desde que fue revelado a Santo Domingo en el siglo X, el rosario ha estado vinculado a incontables victorias espirituales, conversiones sorprendentes y hechos milagrosos. Pero precisamente por esa fuerza espiritual tan intensa, también se convierte en blanco fácil para el engaño y el uso indebido. A lo largo de la historia, los objetos sagrados han sido manipulados, tergiversados y hasta profanados. Como dijo en una ocasión el Papa Francisco durante una homilía, el maligno ronda como una fiera al acecho, buscando a quien devorar, pero solo avanza hasta donde uno le permite. Por eso es vital mantenerlo a raya. Han existido casos en los que ciertos artículos, que a simple vista parecían devocionales, portaban una carga espiritual perturbadora. En muchos destinos de peregrinación, algunos fieles han contado que los objetos que llevaban consigo no fueron bendecidos e incluso se les recomendó deshacerse de ellos. Una mujer de Nápoles, por ejemplo, llegó con lo que parecía ser un rosario común. Pero antes de decir palabra alguna, el sacerdote, con una mirada aguda, le advirtió: «Llévate eso de aquí». No fue hecho para rezar, sino para algo muy distinto. Más adelante se supo que ese rosario había sido empleado en rituales esotéricos y luego maquillado como si fuera un objeto católico. Este discernimiento reveló una verdad clave del mundo espiritual. No todo lo que luce sagrado está realmente consagrado. En esta época moderna, donde los objetos religiosos se producen en masa y muchos los compran por estética o como decoración, esta advertencia cobra aún mayor peso. Hoy en día, hay quienes coleccionan rosarios de distintos colores, materiales o estilos, sin detenerse a pensar en lo que representan. Debemos tener presente que los sacramentales no son adornos ni curiosidades, son expresiones tangibles de nuestra fe y conductos de gracia, siempre que se usen con respeto y hayan sido debidamente bendecidos. Ahora permíteme compartirte algo valioso. Si deseas fortalecer tu vida espiritual y afianzar tu fe, hemos preparado un recurso especial. Nuestro libro digital,
Los secretos espirituales del rosario. Incluye oraciones llenas de fuerza, reflexiones con raíz en la tradición católica y consejos prácticos para enriquecer tu camino de fe. Puedes encontrar el enlace en los comentarios, por si quieres profundizar en cómo esta guía puede transformar tu vida interior. Pero volvamos al punto central. ¿Qué es lo que hace que ciertos rosarios, por su color, puedan ser perjudiciales? Vamos a analizar 3 tipos específicos que podrían causar inquietud si están en tu hogar, ya que su presencia podría afectar el bienestar espiritual de tu familia de maneras que quizás no te habías imaginado. Basándonos en la experiencia espiritual transmitida por generaciones dentro de la Iglesia, hay 3 clases de rosarios que requieren especial discernimiento. Cada uno de ellos puede llevar consigo riesgos espirituales sutiles pero reales. El primero que se menciona con cautela es el rosario completamente negro. Aunque en la tradición católica el negro puede simbolizar duelo o penitencia, también ha sido asociado con prácticas oscuras, sobre todo cuando se trata de rosarios que no provienen de lugares religiosos confiables y que tal vez fueron empleados en ritos contrarios a la fe cristiana. Un director espiritual compartió una vez la historia de una mujer que comenzó a tener pesadillas angustiantes y una sensación constante de desesperanza. A pesar de sus constantes oraciones y confesiones, su angustia no disminuía. Fue entonces, al recurrir finalmente a una orientación espiritual más profunda, que le preguntaron por un objeto oscuro que guardaba cerca de su cama. Se trataba de un rosario negro que había adquirido en una tienda antigua, atraída por su crucifijo de plata con detalles llamativos. Le recomendaron deshacerse de él de inmediato, ya que aquel rosario, le dijeron, había sido consagrado con fines ajenos a la devoción cristiana. A los pocos días de seguir ese consejo, sintió cómo su carga espiritual comenzaba a disiparse. La capacidad de discernimiento espiritual que permitía al Papa Francisco identificar este tipo de influencias no era simple intuición, sino un don profundo, reconocido por muchos testigos a lo largo de su servicio. Tenía la habilidad de captar la historia espiritual de ciertos objetos, especialmente aquellos utilizados en contextos sagrados o rituales, ya fueran para el bien o para el mal. Este don le permitía identificar rosarios negros que habían sido empleados en ceremonias invocando fuerzas contrarias a la fe cristiana, incluso si, a ojos de otros, parecían completamente inocuos. Lo que más le inquietaba de los rosarios negros no era su color, sino el uso intencionado que algunos grupos les daban, aprovechando su capacidad para absorber y retener energías espirituales. Explicaba que ciertos objetos oscuros, cuando eran utilizados en prácticas de naturaleza negativa, podían convertirse en depósitos de influencias que permanecían activas mucho tiempo después de realizados los rituales. Estas presencias, aunque invisibles al ojo común, generaban lo que describía como una interferencia espiritual que entorpecía la oración y perturbaba la paz interior. La segunda categoría de preocupación giraba en torno a los rosarios de color rojo intenso. Aunque el rojo, dentro de la simbología católica, representa la sangre de Cristo y el martirio de los santos, había ciertos rosarios de un tono rojo profundo que estaban relacionados con rituales de sangre y prácticas que distorsionaban el sentido sagrado del símbolo. Él podía diferenciar entre los rosarios apropiados y aquellos que, por su historia o intención original, llevaban consigo cargas espirituales nocivas. No era el color en sí lo problemático, sino la intención con la que se había fabricado y los usos previos que se les había dado. Algunos rosarios rojos habían sido elaborados específicamente para rituales que implicaban pactos de sangre o invocaciones que no formaban parte de la tradición cristiana. Incluso después de ser bendecidos, estos objetos podían conservar residuos espirituales que interrumpían la oración serena. En su labor pastoral, encontró múltiples casos de fieles que atravesaban dificultades espirituales vinculadas a rosarios rojos provenientes de orígenes inciertos. Uno de los casos más destacados fue el de una familia que comenzó a experimentar una serie de conflictos inusuales tras recibir como obsequio un antiguo rosario rojo. El padre, antes tranquilo y paciente, empezó a mostrar señales de ansiedad inexplicable. Su hijo adolescente sufría de insomnio severo y el menor tenía miedo de entrar a ciertos espacios de la casa. Al pedir orientación, lo primero que él preguntó fue por la cadena roja que se encontraba en el oratorio familiar. La madre, sorprendida, confirmó su presencia.
Él explicó que ese rosario había sido utilizado en prácticas que mezclaban oraciones católicas con invocaciones ajenas a la fe, generando una especie de desorden espiritual que afectaba el entorno del hogar. Tras retirar el rosario y bendecir la casa, la familia sintió cómo la armonía volvía a sus relaciones y a su espacio. La tercera categoría, tal vez la más alarmante en la actualidad, corresponde a rosarios multicolores fabricados con materiales poco comunes, que imitan amuletos o talismanes propios de tradiciones espirituales no cristianas. Entre ellos se encuentran rosarios con cuentas que simulan ojos, símbolos extraños incrustados en el crucifijo, o piezas que integran elementos de distintas corrientes místicas. Estos rosarios híbridos representan lo que él denominó una confusión espiritual, objetos que mezclan la devoción católica genuina con prácticas ajenas e incompatibles. En un entorno actual marcado por el eclecticismo espiritual y la búsqueda de lo llamativo, este tipo de rosarios se ha vuelto cada vez más frecuente, presentándose muchas veces como herramientas de oración universales o símbolos de espiritualidad incluyente. Este tercer tipo plantea desafíos particulares, ya que a primera vista puede parecer inofensivo, incluso bien intencionado desde una perspectiva ecuménica. Él señalaba que estos rosarios sincréticos resultaban especialmente preocupantes porque distorsionaban la comprensión auténtica de la oración. En la tradición cristiana, orar es establecer un diálogo con Dios a través de canales de gracia definidos. Cuando los instrumentos de oración incorporan elementos de sistemas espirituales con concepciones radicalmente distintas de lo divino, pueden generar lo que él describía como interferencias espirituales, una especie de ruido que entorpece la conexión directa con el Creador. La oferta espiritual contemporánea, tanto en línea como en espacios físicos, ha facilitado el acceso a estos objetos de oración mezclados. Algunos incluyen cristales que se promocionan por sus supuestas propiedades energéticas, símbolos de diferentes religiones del mundo o amuletos como el ojo turco, pensado para alejar malas influencias. Aunque se venden como compromisos espirituales, en realidad acaban debilitando la relación genuina con Dios. Una tendencia especialmente inquietante que él podría señalar en el contexto actual es la transformación del rosario en un simple accesorio de moda o adorno, desvinculado de su sentido sagrado. Cuando un objeto consagrado se reduce a un elemento estético, su valor espiritual se ve comprometido. Esto no significa necesariamente que se vuelva peligroso en el mismo nivel que los objetos usados en prácticas contrarias a la fe, pero sí genera una confusión diferente, aquella que banaliza lo sagrado. ¿Cómo reconocer un rosario que podría resultar problemático? Él sugería varios criterios. Primero, es vital prestar atención a su procedencia. Los rosarios de origen desconocido, en especial aquellos adquiridos en mercadillos, tiendas de segunda mano o entregados por personas cuya espiritualidad no es clara, requieren especial prudencia. Segundo, hay que observar cómo uno se siente al rezar con él. Un objeto bendecido y auténtico suele traer paz y concentración durante la oración. Si en su lugar se siente inquietud, distracción o una especie de peso interior, especialmente con un rosario en particular, podría tratarse de una interferencia espiritual. Tercero, hay que estar atentos a símbolos extraños, inscripciones inusuales o alteraciones en el diseño tradicional, sobre todo si incluyen referencias a tradiciones no cristianas o signos sin explicación clara. Cuarto, conviene reflexionar sobre los materiales del rosario. Aunque pueden fabricarse en distintas materias, si contienen elementos vinculados a rituales de otras creencias, como huesos, ciertos metales o piedras con carga ritual, es recomendable discernir cuidadosamente. Quinto, hay que escuchar esa voz interior silenciosa. Si un rosario despierta inquietud o una incomodidad inexplicable, no se debe desestimar esa percepción. En ocasiones, lo que el corazón percibe tiene más claridad que lo que pueden ver los ojos. Ante la duda, conviene detenerse y preguntarse cómo está afectando a la vida de oración. El rosario está hecho para acompañar, para llevarnos a una oración más profunda, a una unión más íntima con Dios. Si se tiene uno en casa y, sin embargo, se siente dispersión o incluso rechazo a orar, puede ser una señal de que ese rosario no cumple su función. Su propósito verdadero es ayudarnos a entrar en el misterio de Cristo, a fijar el corazón en el amor y la devoción. Si empieza a alejarnos de ese camino,
quizás no sea el rosario adecuado. No se trata de supersticiones. Francisco ha hablado con ternura y claridad sobre estas realidades, no para infundir miedo, sino para invitar a una conciencia espiritual más profunda. Sus palabras nos impulsan a vivir una fe madura, que reconoce el valor de los sacramentales y los honra sin frivolidad. Nos ha recordado muchas veces que ningún objeto, sin importar su historia o procedencia, tiene más fuerza que la gracia de Dios. Sin embargo, incluso cuando un rosario guarda un pasado espiritual que no es evidente, su presencia puede influir en el ambiente del hogar de formas inesperadas. A veces, esa influencia se manifiesta de manera sutil, como una pesadez persistente, discusiones repetitivas sin causa clara o un clima de tensión constante. Estos momentos suelen pasarse por alto con facilidad, pero cuando se repiten, conviene prestar más atención. En su acompañamiento pastoral cercano y lleno de compasión, el Papa Francisco observó que muchas veces las alteraciones espirituales comienzan a manifestarse en la vida de oración. Numerosos creyentes sinceros le compartieron que, aunque tenían el deseo de rezar, algo dentro de ellos les dificultaba hacerlo. Un hombre de Sicilia describió la sensación como si cada vez que se arrodillaba para orar, estuviera remando contracorriente. Tras buscar orientación espiritual, descubrió que el origen de ese malestar era un antiguo rosario que tenía expuesto en su sala, rodeado de lámparas de color rojo y negro, cuyo simbolismo generaba una interferencia espiritual. Al retirar ese objeto, la serenidad volvió a sus momentos de oración. Pero el efecto de este tipo de rosarios no se limita solamente al ámbito espiritual personal. También pueden alterar silenciosamente el ambiente del hogar. Tensiones constantes, discusiones que escalan sin motivo aparente, o una sensación de peso que parece no desaparecer nunca, pueden ser señales de que hay algo más profundo influyendo en el entorno. Dado que estas señales a menudo se confunden con el estrés cotidiano, rara vez se reconocen por lo que verdaderamente son. Otro indicio importante son las alteraciones en el sueño. Cuando varios miembros de la familia empiezan a despertarse agotados, tienen dificultades para descansar o se sienten extrañamente decaídos, puede deberse a una presencia espiritual que afecta el ambiente más allá de una noche inquieta. El Papa Francisco señaló que durante el sueño, nuestras defensas espirituales se relajan, lo cual nos hace más susceptibles a las energías que puedan estar presentes en el entorno. En muchas ocasiones, los primeros en percibir estas influencias no son los adultos, sino los niños y los animales. Si un niño se niega a entrar en cierta habitación o una mascota reacciona de forma extraña frente a un objeto específico, eso puede ser una señal clara de que hay algo en ese lugar que no sintoniza con la paz. Lejos de ser motivo de miedo, estas reacciones deben observarse con atención y abordarse con oración. Lo que más resalta en las enseñanzas compartidas por el Papa Francisco es cómo estas influencias espirituales tienden a manifestarse de manera progresiva. Rara vez llegan con señales estruendosas, más bien se van acumulando lentamente, desgastando la armonía del hogar hasta que el ambiente comienza a sentirse profundamente alterado. Martha, una feligresa comprometida que mantenía correspondencia con él, ofreció un testimonio conmovedor. Durante casi 2 años, su hogar, antes lleno de armonía, se vio invadido por crecientes tensiones y un distanciamiento emocional preocupante. Aparecieron problemas económicos sin explicación clara, y los miembros de la familia empezaron a sentirse agotados y de mal humor de forma persistente. Lo que al principio parecían simples malentendidos, se transformó en una dinámica constante de conflicto que amenazaba la unidad familiar. En busca de orientación, Martha escribió una carta y recibió una pregunta inesperada. ¿Había introducido recientemente algún objeto religioso nuevo en su casa? Entonces recordó una colección de rosarios que había comprado en una venta de antigüedades. Eran piezas hermosas, de colores poco comunes, que había distribuido por toda la casa con la intención de fomentar la oración. Le aconsejaron retirarlos y reemplazarlos por rosarios bendecidos provenientes de una fuente religiosa confiable. El cambio fue sorprendente. En pocas semanas, el ambiente se tornó más ligero, las relaciones comenzaron a sanar y hasta las preocupaciones económicas empezaron a disminuir. Le explicaron que los objetos espiritualmente contaminados no provocan los problemas de la nada, sino que actúan como amplificadores de las debilidades ya existentes. Como una lupa que concentra los rayos del sol,
Estas influencias intensifican los conflictos cotidianos hasta volverlos patrones constantes de desarmonía. Por eso, muchas veces su presencia pasa desapercibida, ya que sus efectos se confunden con las dificultades normales de la vida diaria. Aprender a reconocer estas señales es el primer paso en el camino del discernimiento espiritual. Pero si alguien sospecha que un rosario en su posesión podría estar influyendo negativamente en el hogar, ¿qué pasos concretos puede seguir? ¿Qué medidas recomendó él para recuperar la protección espiritual en la casa? Veamos con fe y sensatez las indicaciones que ofreció para afrontar estas inquietudes. Ofreció consejos claros y prácticos para quienes descubren rosarios inquietantes en sus hogares. Su enfoque combinaba el discernimiento espiritual con acciones concretas, subrayando que la fe debe ir de la mano con el buen juicio al afrontar estas situaciones. El primer paso que recomendaba era revisar con atención los objetos religiosos presentes en casa. No se trataba de fomentar el miedo ni de imaginar peligros donde no los hay, sino de cultivar una mirada más atenta hacia aquellos elementos que a menudo pasan desapercibidos. Invitaba a observar cada rosario con detenimiento. ¿De qué está hecho? ¿De dónde proviene? ¿Presenta detalles inusuales que se alejan del diseño tradicional? Era importante preguntarse, ¿quién lo fabricó? ¿Con qué intención llegó a mis manos? Si se encuentran rosarios de colores inusuales, negros, rojos o con combinaciones poco comunes y elementos ajenos a la tradición, ofrecía pautas precisas sobre cómo proceder. No sugería desecharlos de inmediato, pues el problema no era únicamente material. En los casos donde el origen es desconocido, pero el rosario no presenta señales alarmantes, aconsejaba llevarlo con un sacerdote para que lo bendijera. La mayoría de los presbíteros están habituados a bendecir objetos religiosos y pueden hacerlo después de misa o durante su atención pastoral. Esta bendición permite devolver al objeto su sentido sagrado, anulando cualquier uso inapropiado o carga negativa. Pero si el rosario genera un malestar espiritual profundo o muestra características que inquietan de forma clara, se recomendaba llevarlo a un sacerdote con experiencia en temas espirituales, quien sabrá discernir si basta con bendecirlo o si, en ciertos casos, conviene retirarlo de forma respetuosa mediante oraciones y rituales específicos. Cuando no es posible conservar un objeto bendecido, la manera adecuada de desprenderse de él es devolviéndolo a la tierra o al fuego, siempre tras una oración. Es un acto que debe realizarse con respeto, reconociendo que incluso los objetos comprometidos merecen una despedida reverente. La prevención también era fundamental. Al adquirir un nuevo rosario, destacaba 3 principios esenciales. Elegir un origen confiable, asegurarse de que esté bendecido y tener una intención recta. Recomendaba obtenerlo solo en lugares de confianza como librerías católicas, tiendas vinculadas a parroquias o directamente de comunidades religiosas. Deben ser bendecidos antes de usarlos y tratados con reverencia, nunca como adornos ni accesorios de moda. En especial, alentaba el uso de rosarios tradicionales elaborados con materiales sencillos como madera, vidrio o metales comunes, fabricados por comunidades religiosas como parte de su vida contemplativa. Estos rosarios, decía, llevan una gracia especial al haber sido creados en un ambiente de oración. Para quienes han percibido influencias espirituales negativas, sugería una restauración profunda y suave de la paz espiritual en el hogar, pedir la bendición de la casa a un sacerdote, establecer un rincón de oración con objetos religiosos adecuadamente bendecidos y mantener una vida de oración familiar constante. En especial, rezar el rosario con el espíritu adecuado. Una recomendación práctica que repetía con frecuencia era formar una especie de escudo espiritual en el hogar. Esto implicaba colocar objetos sacramentales bien bendecidos, un crucifijo, agua bendita y un rosario tradicional en las entradas y baños. Cuando se utilizan con fe sincera, estos elementos ayudan a crear un entorno espiritualmente protegido. En cada una de estas enseñanzas, el Papa Francisco resaltaba una verdad esencial. El poder no reside en los objetos, sino en la fe, la intención y la bendición de Dios que los acompaña. Un rosario sencillo de madera, bien bendecido y rezado con devoción verdadera, tiene mayor fuerza espiritual que uno lujoso que se usa como simple adorno o amuleto. Al llegar al final de esta reflexión, nos invita a profundizar en la comprensión de la protección espiritual del hogar y la familia, porque detrás de cada cuenta del rosario hay un mensaje más profundo.
La auténtica protección nace de una fe firme y de un corazón entregado a Dios. El rosario, cuando se reza con la disposición correcta, es una ayuda poderosa para la oración, pero su eficacia no proviene de los materiales, sino de la intención con la que se utiliza. Lo que el Papa Francisco deseaba que comprendiéramos es que el discernimiento en la vida espiritual también se refleja en todo lo que elegimos acoger dentro de nuestro hogar. Los rosarios negros, las cuentas de color rojo intenso y otros objetos de oración con colores inusuales no tienen ningún poder en sí mismos por su apariencia o tonalidad, sino por el uso que se les haya dado o la intención con la que fueron creados. En nuestro caminar espiritual, la fe debe ir siempre acompañada del discernimiento. Frases como reza, confía y no te angusties nos reconfortan, sí, pero también se nos llama a obrar con sabiduría. Examinar con calma los rosarios que tienes en casa, asegurarte de que provienen de fuentes confiables y que han sido bendecidos adecuadamente, es una práctica sencilla pero poderosa de conciencia espiritual. Cuando lo haces, el rosario recupera su verdadera esencia, un canal de oración que une nuestro corazón con el cielo. Y ahora que ya hemos reflexionado sobre el sentido más profundo de la oración, es momento de detenernos ante el rosario y descubrir ciertos errores silenciosos que pueden estar debilitando su fuerza espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado si estás rezando el rosario de una forma que realmente toca el corazón de Dios? Tal vez, a pesar de tu entrega sincera, sientes que tus plegarias no han generado ese cambio interior que anhelas. Y puede que haya una razón para ello, una razón más seria de lo que imaginas. Hoy quiero hablarte de algo que el Papa Francisco ha compartido con especial preocupación. Son errores que, sin darnos cuenta, pueden bloquear nuestras oraciones y evitar que lleguen a donde deben. Esto no se trata simplemente de rezar más. Se trata de entender por qué hay oraciones que parecen atravesar el cielo, mientras otras se quedan en silencio. Lo que vas a escuchar podría desafiar muchas de las ideas que tienes sobre la oración. No estamos hablando de detalles sin importancia. Son fallos profundos que el Papa ha señalado con claridad. Y lo más delicado es que estas equivocaciones pueden levantar un muro invisible entre tus palabras y la respuesta divina. Haz una pausa. Piensa, ¿cuántas veces has rezado el rosario con prisa, distraído o con el corazón apagado? ¿Cuántas veces te has preguntado si falta algo, si hay una profundidad que aún no has alcanzado en tu vida de oración? Muchos creyentes, sin saberlo, debilitan el poder de sus propias súplicas al caer en estos hábitos. Pero lo verdaderamente preocupante es que estas costumbres se acumulan con los años y nos dejan con una pregunta dolorosa. ¿Por qué mi fidelidad no da fruto? Por eso el Papa Francisco ha insistido tanto en enseñar la manera correcta de rezar el rosario. Porque no se trata solo de pasar cuentas entre los dedos o repetir frases por rutina. Se trata de algo mucho más hondo. Hoy quiero compartir contigo estas enseñanzas que Él nos ha regalado. Y te animo a que prestes especial atención al tercer error. Es el que más impacta a quienes lo descubren y puede ser la causa por la cual tus oraciones no están desplegando toda su fuerza. Lo que estás por conocer ha transformado vidas y puede marcar un antes y un después en tu camino espiritual. Esto no es una lista más de consejos, es una invitación a ver tu relación con el rosario desde una nueva perspectiva y a experimentar su verdadero poder en tu vida. Al final de este mensaje, comprenderás qué es lo que puede estar impidiendo que tus oraciones lleguen y, lo más importante, cómo solucionarlo. Quédate conmigo, porque también voy a revelarte una forma de oración poderosa que el mismo Papa Francisco practicaba para asegurarse de que su rosario fuera escuchado en el cielo. Esta podría ser la llave que necesitabas para abrir una nueva etapa en tu camino espiritual. Si estás listo para descubrir estas verdades que pueden cambiar tu vida, déjame tu mensaje abajo. Tu apertura a estas enseñanzas puede ser el primer paso hacia una transformación profunda y duradera. El primer error que él señaló toca el núcleo de cómo muchas personas malinterpretan el rosario. ¿Alguna vez has visto a alguien colgar un rosario en el retrovisor del coche, llevarlo en la muñeca como si fuera un accesorio o tirarlo en un cajón sin mayor cuidado? Justo eso fue lo que el Papa Francisco advirtió: tratar el rosario como si fuera un amuleto o un adorno. Este error es peligroso porque le quita al rosario su verdadero poder espiritual, convirtiéndolo en un simple objeto. Como él mismo enseñó,
El rosario no tiene poder por su forma física. Su fuerza proviene de la oración, del lazo profundo que crea entre el alma y el cielo. En una ocasión lo comparó con un arma en nuestras manos, pero una arma que solo funciona cuando se utiliza con oración, no por el simple hecho de tenerla. Piensa en esto. ¿Un soldado estaría protegido solo por llevar un arma descargada? Claro que no. Lo mismo ocurre con el rosario. Su poder no está en las cuentas, sino en cómo las usamos al orar con el corazón. Esta creencia equivocada se ha vuelto tan común que muchos suponen que están protegidos solo por tener un rosario. Lo cuelgan en las paredes, lo guardan en sus bolsos o lo llevan como adorno, sin jamás entrar en la oración para la cual fue concebido. Es como tener una línea directa con el cielo y nunca levantar el auricular. La verdadera fuerza del rosario nace de una oración consciente y entregada. Cada cuenta representa un paso más en el camino del alma. Cada oración es una cita sagrada con lo divino. Cuando lo tratamos como si fuera un simple objeto, lo desconectamos de su razón de ser. Si realmente deseas profundizar en tu vida espiritual, esta orientación puede ayudarte a evitar errores graves y a renovar tu camino de oración. Haz clic en el enlace de la descripción para descubrir cómo este recurso puede acompañarte. Pero antes, quiero advertirte, lo que viene a continuación es aún más importante. El segundo error del que advirtió el Papa Francisco tal vez esté ocurriendo ahora mismo en tu propia oración, y la mayoría ni siquiera se da cuenta. Quédate conmigo, porque entender esto puede ser ese momento de luz que tus plegarias estaban esperando. Este segundo error puede suceder cada vez que oramos por rutina. Es peligroso porque se disfraza de devoción. Al fin y al cabo, ¿no estamos orando igual, aunque lo hagamos a las carreras? Pero él fue muy claro. Rezar deprisa es como querer conversar mientras uno pasa corriendo por la calle. Se pronuncian palabras, sí, pero se pierde el vínculo. Enseñó que cada Ave María debería ser como una joya ofrecida a la Virgen, dicha con plena entrega, no lanzada sin más. Piensa en cuántas veces has rezado con apuro, quizás manejando, haciendo cosas en casa, o metiendo el rosario a presión en un día lleno de tareas. Cada cuenta pasada con prisa, cada oración recitada como un rayo. En momentos así, tal vez sostenemos el rosario, pero ¿de verdad estamos orando? Las consecuencias espirituales de este descuido son profundas. Al apurarnos, perdemos el corazón contemplativo que da vida al rosario. Cada misterio es una ventana al rostro de Cristo, un instante para meditar y crecer. Pero ¿cómo lograr esa contemplación si todo lo hacemos de manera apresurada? El Papa Francisco enseñó que el rosario debe rezarse con la misma dedicación que tendríamos al hablar con la Reina del Cielo. Si María estuviera sentada frente a ti, ¿te pondrías a mirar el celular o a pensar en lo que sigue en tu agenda mientras le hablas? Corregir este error requiere un cambio radical en cómo entendemos nuestro tiempo de oración. El rosario no es una tarea más que tachar, sino una cita sagrada con el cielo. Esto implica apartar un tiempo especial, sin interrupciones, para entrar en la presencia de Nuestra Señora. Cuando oramos de verdad, cada Ave María es una gracia, cada misterio, una oportunidad de encuentro con Dios. Las cuentas deben deslizarse por nuestros dedos no con apuro, sino con ritmo sereno, como gestos que tienen profundidad y propósito. Pero aún hay algo más que necesitas comprender. Rezar con prisa es un error grave. El tercer error que estoy por contarte podría incluso anular por completo tus oraciones, aunque las reces con calma. Esta nueva advertencia del Papa Francisco cuestiona profundamente la manera en que muchos han rezado el rosario hasta ahora. El tercer error. Francisco habló de una falla sutil pero peligrosa que puede herir el centro mismo de nuestra relación con Dios a través del rosario. Tan discreta, pero tan destructiva, que incluso las oraciones más sinceras pueden convertirse en un obstáculo espiritual. ¿Cuál es este error tan grave? Usar el rosario como si fuera un cajero automático del cielo, recurriendo a él únicamente para pedir cosas materiales. Ahora bien, hay que dejar algo claro. No está mal presentar nuestras necesidades a Dios mediante el rosario. De hecho, se nos invita a llevar nuestras súplicas al cielo. Pero Francisco, con la sabiduría que lo caracteriza, advirtió sobre una tendencia peligrosa. Tratar el rosario como una máquina expendedora espiritual, decimos las oraciones y esperamos resultados inmediatos. Este enfoque utilitario no solo desvirtúa el sentido profundo del rosario, sino que nos aleja de su verdadero poder.
El rosario no es un medio para obtener favores, sino un camino de transformación interior. Cuando lo reducimos a una lista de deseos, perdemos su esencia más preciosa, la capacidad de sintonizarnos con la voluntad de Dios. Para Francisco, la fuerza del rosario está en cómo nos cambia por dentro. Cada misterio que contemplamos, cada oración que elevamos, debe llevarnos a comprender mejor y aceptar el plan divino para nuestra vida. Si lo usamos solo para satisfacer nuestros deseos materiales, estamos cerrando la puerta al poder transformador que tiene. Piensa en esto. ¿Cuántas veces rezas el rosario con una intención ya definida, esperando que Dios actúe según tus planes? ¿Con qué frecuencia tus oraciones están llenas de quiero en lugar de hágase tu voluntad? No se trata de dejar de pedir, sino de presentar nuestras necesidades con humildad, sin pretender que el cielo se ajuste a nuestros caprichos. La clave está en cambiar de raíz nuestra actitud. En lugar de ver el rosario como un medio para un fin, debemos entenderlo como un fin en sí mismo, un sendero hacia la unión con Dios. Esto implica rezar con el corazón abierto, dispuesto a recibir lo que Él quiera darnos, aunque no coincida con lo que pedimos. Cuando oramos de este modo, nuestras súplicas se integran en un diálogo más profundo con el cielo. Le presentamos nuestras necesidades, sí, pero también ofrecemos nuestra disposición a ser guiados, moldeados y transformados por su voluntad. Esta es la oración que, según Francisco, puede mover montañas, no porque cambie a Dios, sino porque nos cambia a nosotros. Pero lo más delicado es lo que viene a continuación. El cuarto error, que muchos creen haber superado, puede empeorar todavía más esta situación. De hecho, quienes piensan que ya corrigieron el tercer error, a menudo caen en este otro que tiene efectos igual de dañinos. Se trata del hábito extendido de rezar de forma automática, sin involucrar el alma. Esto ocurre cuando repetimos las oraciones mientras la mente vaga por preocupaciones, listas de pendientes o distracciones sin fin. Imagina rezar el rosario mientras ves la televisión, piensas en el trabajo o revisas el móvil. Francisco lo dijo sin rodeos. El demonio se ríe cuando oramos sin atención. Comprendía bien que una oración distraída no es oración en absoluto. Este tipo de práctica crea una apariencia de devoción, pero vacía de contenido. Es como leer una carta de amor sin entenderla o hablar con alguien sin escucharle. Así, nuestro cuerpo está presente, pero el espíritu ausente. Este error se vuelve evidente cuando recordamos que el rosario es una meditación profunda sobre los misterios de nuestra fe. Cada Ave María es una pausa contemplativa. Cada misterio, una oportunidad de adentrarnos en la vida de Cristo y de su Madre. Si recitamos sin atención, simplemente repetimos fórmulas sin alcanzar el encuentro espiritual que se nos ofrece. Francisco enseñó que la oración verdadera implica todo nuestro ser, mente, corazón y alma. Esta falsa creencia se ha vuelto tan común que muchos creen estar protegidos solo por poseer un rosario. Lo cuelgan en la pared, lo guardan en la cartera o lo usan como adorno, pero nunca se sumergen en la oración para la cual fue creado. Es como tener una línea directa con el cielo y no contestar la llamada. El verdadero poder del rosario surge cuando se reza con intención y recogimiento. Cada cuenta es un paso en el camino espiritual. Cada oración, un encuentro con lo sagrado. Si lo tratamos como un simple objeto, perdemos su propósito más alto. Si realmente deseas fortalecer tu vida espiritual, esta orientación puede ayudarte a evitar errores graves y renovar tu forma de orar. Pero prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más relevante. El segundo error señalado por Francisco puede estar ocurriendo ahora mismo en tu vida de oración, y muchos ni siquiera lo notan. Quédate, porque comprender esto podría ser el cambio que tus oraciones necesitan. Este segundo error puede aparecer cada vez que rezas y caes en la rutina. Es especialmente peligroso porque puede parecer devoción. Después de todo, ¿no estamos orando, aunque lo hagamos deprisa? Pero Francisco fue muy claro. Una oración apresurada es como intentar conversar mientras uno pasa corriendo junto a alguien en la calle. Se dicen las palabras, pero no hay vínculo. Enseñó que cada Ave María debe ser como una joya ofrecida y a la Virgen, pronunciada con toda la atención, no lanzada a la ligera. Piensa en cuántas veces has rezado con prisa, mientras conduces, haces tareas o tratas de encajar el rosario en una jornada saturada.
cada cuenta pasando rápido, cada oración dicha sin pausa. En esos momentos, quizás sostenemos el rosario, pero ¿estamos realmente rezando? Las consecuencias espirituales de este error son profundas. Al apresurarnos, perdemos el corazón contemplativo que hace del rosario un instrumento tan poderoso. Cada misterio debería ser una ventana hacia la vida de Cristo, una oportunidad de crecer en fe. Pero, ¿cómo podremos contemplar si vamos a toda velocidad? Francisco nos enseñó que el rosario debe rezarse como si habláramos con la Reina del Cielo. ¿Acaso te distraerías mirando el móvil o pensando en tus tareas si tuvieras a María frente a ti? Corregir este error implica transformar completamente nuestra forma de orar. El rosario no debe ser una tarea más en la lista, sino una cita sagrada con el cielo. Esto implica reservar un tiempo específico, sin interrupciones, para entrar en presencia de la Virgen. Cuando rezamos como es debido, cada Ave María se convierte en un momento de gracia, cada misterio en una experiencia de encuentro con Dios. Las cuentas deben deslizarse entre los dedos, no con prisa, sino con intención, cada una cargada de significado y propósito. Pero hay algo aún más serio que debes comprender. Rezar demasiado rápido no es solo una falla técnica, es una falta que puede apagar la llama del alma. El tercer error del que hablaremos ahora puede invalidar por completo tu oración, incluso si la haces con calma. Esta advertencia de Francisco desafía nuestra manera de relacionarnos con Dios a través del rosario. Habló de un error sutil pero dañino, que puede cortar de raíz nuestra intimidad con el Señor. Es tan sutil que muchos no se dan cuenta de que lo cometen, y sin embargo es tan destructivo que puede convertir hasta las oraciones más sinceras en obstáculos espirituales. Cuando rezamos el rosario, cada misterio debería despertar nuestra imaginación y cada oración fluir con naturalidad, como una conversación íntima. La mejor forma de meditar es precisamente a través de la oración. La meditación es una expresión de diálogo con Dios que nos ayuda a centrar el corazón y la mente. Para entrar realmente en este espacio de recogimiento, es importante preparar el alma antes de comenzar, tomándonos un instante para reconocer conscientemente que estamos en presencia del Señor. No pensemos en el rosario como una tarea diaria que se marca en una lista, sino como una invitación profunda a compartir un momento con el cielo, a sentarnos junto a la Virgen María y dejarnos guiar por su ejemplo. Cuando lo asumimos así, es imposible rezarlo de forma automática, porque estamos plenamente inmersos en ese encuentro sagrado. Sin embargo, hay algo aún más serio que debemos considerar. Un error muy común, aunque hecho con buena intención, puede poner en peligro nuestra vida espiritual, incluso si oramos con atención. El Papa Francisco ha señalado con preocupación este fallo, que muchas personas cometen sin darse cuenta del daño que provoca. Se trata del sexto error que él identificó: reemplazar la Santa Misa con el rosario. Este error revela una confusión profunda sobre el orden espiritual y puede frenar nuestro crecimiento interior. Francisco, que tantas veces ha celebrado la Eucaristía con profundo amor, lo expresó con claridad. Ninguna devoción, ni siquiera el rosario, puede igualar el valor infinito de la misa. Aunque el rosario es una oración poderosa, la misa es la renovación viva del sacrificio de Cristo en el Calvario. Es la diferencia entre mirar una foto de alguien que amamos o estar realmente con esa persona. Esta confusión puede surgir de manera sutil. Hay quienes se habitúan tanto a la oración diaria que sienten que ya han hecho suficiente. Otros, por el contrario, dejan de rezar por sentir que ya cumplieron. Esta falta de claridad termina por diluir la diferencia entre dos tesoros espirituales de nuestra fe. La misa nos pone en contacto directo con el cuerpo y la sangre de Cristo. No es solo un momento de recogimiento, sino un verdadero encuentro con el Dios vivo. Francisco lo explicó con sencillez. Una sola misa tiene más valor que todos los rosarios del mundo. No porque el rosario no sea eficaz, sino porque la Eucaristía es el corazón de nuestra fe, la fuente de toda vida espiritual. Para entenderlo mejor, pensemos que el rosario nos ayuda a meditar los misterios de nuestra fe, mientras que la misa nos permite vivirlos en carne propia. En la misa no solo recordamos el sacrificio de Jesús, sino que estamos presentes en él. No solo evocamos la última cena, sino que participamos de ella. La clave está en comprender bien cómo se relacionan estas dos prácticas. El rosario debe fortalecer y profundizar nuestra participación en la misa,
nunca sustituirla. Es como estudiar sobre alimentación y luego sentarse a comer. Ambas cosas son valiosas, pero no intercambiables. Cuando integramos el rosario con madurez en nuestra vida espiritual, algo hermoso ocurre. El rosario prepara nuestro interior para vivir con mayor hondura la Eucaristía, y la Eucaristía, a su vez, da al rosario un sentido más profundo. Se complementan y se enriquecen mutuamente, como dos ríos que desembocan en el mismo mar. Pero hay algo muy importante que debemos tener presente al aplicar estas correcciones en nuestra vida de fe. Lo que viene a continuación te mostrará cómo poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora, llevando estas enseñanzas a una verdadera transformación interior. Ahora que comprendemos estos 5 errores fundamentales, enfoquémonos en los pasos concretos que el Papa Francisco propuso para rezar el rosario con verdadero fruto. Estas recomendaciones no son ideas teóricas, sino caminos probados que pueden renovar tu forma de orar desde hoy mismo. Te compartiré ejemplos claros para cada uno. Para corregir el error de tratar el rosario como un amuleto, conviene comenzar cada rosario con un acto consciente de fe. Antes de tomarlo entre tus manos, haz memoria de que su poder no está en las cuentas, sino en las súplicas que brotan del corazón. Un ejemplo sencillo: en vez de dejar tu rosario en cualquier sitio, guárdalo en una cajita especial o una bolsita para la oración. Cada vez que lo tomes, besa el crucifijo y di con devoción: Señor, creo en la fuerza de esta oración. Este pequeño gesto orienta tu intención desde el inicio. Para evitar que el rezo sea apresurado, el Papa Francisco sugería establecer una hora fija cada día. Llamaba a esto una cita sagrada. Por ejemplo, si eliges las 6:30 de la mañana, trátalo como un compromiso importante, una reunión que no puedes posponer. Pon tu despertador 15 minutos antes para preparar tu rincón de oración. Enciende una vela, coloca una imagen sagrada que te inspire y, si lo deseas, pon de fondo una música instrumental suave que te ayude a entrar en un ambiente de recogimiento. Así como no agendarías otras actividades durante una reunión importante, tampoco deberías permitir que nada interfiera con tu tiempo de rosario. Si te cuesta mantenerte conectado espiritualmente al rezar, recuerda el consejo de Francisco. Empieza cada rosario con una frase breve pero llena de entrega: hágase tu voluntad. Aquí tienes una guía sencilla y útil. Comienza con 3 minutos de gratitud sincera, nombrando bendiciones concretas que has recibido. Luego, antes de presentar tus peticiones, sigue esta estructura en 3 pasos. Da gracias a Dios por un don específico, expresa tu necesidad y confía en que su plan es perfecto. Por ejemplo, gracias por la salud de mi familia. Te pido luz para discernir en mi trabajo. Confío en que tu camino es el mejor. Para evitar que la oración se vuelva automática, puedes emplear una práctica que el mismo Papa Francisco recomienda: visualizar cada misterio con todos tus sentidos. Durante la Anunciación, imagina la luz que entra en la habitación de María, escucha el suave aleteo de Gabriel, percibe el peso sagrado de ese instante. En la crucifixión, contempla las manos del Señor, el eco del martillo, el amor que brota de su mirada. Estas imágenes te ayudarán a mantener la atención y profundizar en la meditación. Para equilibrar bien el rosario con la misa, organiza tu vida espiritual con intención. Si vas a misa un sábado a las 9 de la mañana, podrías rezar los misterios gloriosos a las 8 como preparación. Durante la semana, aprovecha un receso del día para rezar y así prolongar las gracias que recibiste en la Eucaristía. De este modo, tu rosario no es algo separado, sino un puente que conecta y expande lo que vives en la misa. Francisco también sugiere una rutina espiritual diaria que puede ayudarte. Comienza con un par de minutos de silencio profundo y respiración pausada. Establece con claridad tu intención, pero déjala en manos de Dios. Antes de cada decena, entra de lleno en el misterio. Concéntrate en un detalle sensorial concreto. Haz una breve pausa entre cada decena, solo 3 respiraciones profundas. Termina el rosario con un gesto de devoción concreto que exprese tu confianza en la intercesión de María. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con constancia. Empieza por mejorar una sola cosa esta semana. Rezar más despacio, por ejemplo. La próxima, podrías enfocarte en meditar con más profundidad. Lo importante es avanzar, aunque sea paso a paso.
Anota los elementos que vas incorporando a tu oración diaria y márcalos al lograrlos. Pero hay algo aún más grande esperándote. Lo que viene a continuación son las transformaciones interiores que comienzan a suceder cuando aplicas estos cambios de manera constante. No es solo que tu oración mejora, es que tu camino espiritual se renueva por completo. Cuando comienzas a rezar el rosario de verdad, como lo enseña Francisco, lo que se transforma no es solo tu forma de orar, sino tu vínculo con el cielo. Déjame contarte el testimonio de María Thompson, una mujer católica muy entregada, residente en Chicago. Durante 20 años, dice María, recé el rosario todos los días, siempre deprisa, mientras manejaba al trabajo. Lo colgaba del retrovisor del coche, pensando que su presencia me protegía. Pero algo me faltaba. A pesar de mi constancia, me sentía vacía por dentro. Al descubrir los errores que cometía, decidió cambiar. Empecé a levantarme media hora antes cada día y a crear un espacio de oración tranquilo en casa. Dejé de repetir las oraciones por inercia y comencé a meditar con el corazón cada misterio. Fue una transformación profunda, aunque no inmediata. Su testimonio refleja la primera gran transformación, cuando dejas de usar el rosario como un amuleto y lo vives como un camino espiritual real. La oración deja de ser un monólogo y se convierte en un diálogo con lo alto. Por primera vez, recuerda María, sentí que no estaba sola repitiendo palabras, sino conversando con la Virgen. Esto da paso a la segunda transformación, una mayor sensibilidad espiritual. Cuando profundizas tu oración y eliminas distracciones, comienzas a notar señales sutiles de la presencia de Dios en lo cotidiano. Los misterios del rosario iluminan tus días. María lo vivió así. Comencé a ver cómo lo que meditaba se relacionaba con lo que me pasaba día a día. El rosario dejó de ser solo una oración de la mañana y se convirtió en la forma en que miro el mundo. La tercera transformación ocurre en tu relación con Dios. Al dejar de rezar con fines meramente materiales, algo poderoso sucede. Tus peticiones ya no buscan solo soluciones, sino comprensión de la voluntad divina. Antes rezaba para que mis problemas se resolvieran, dice María, pero ahora oro para tener la sabiduría de entender lo que Dios quiere enseñarme. Tal vez el cambio más grande es la conciencia espiritual que desarrollas. Al liberarte de la oración mecánica, tu concentración en lo sagrado se eleva notablemente. Y esto no se queda solo en el rosario. Se extiende a la misa, a la lectura de la palabra, a toda tu vida espiritual. Incluso la forma en que vives la Eucaristía se transforma. Comprender la relación profunda entre el rosario y la misa hace que ambos momentos se nutran mutuamente. El rosario te prepara para entrar en la contemplación y la misa te ayuda a vivir lo contemplado. Pero lo más impactante de estas transformaciones es que no se quedan en lo espiritual. El fruto de una oración bien hecha se ve en tu vida diaria. La paz que encuentras al rezar se refleja en tus decisiones. La claridad que recibes al meditar te guía en medio de los desafíos, y la entrega que aprendes al rendir tu voluntad te enseña a confiar más en Dios. Y lo mejor de todo, concluye María, no fue solo que cambié mi forma de rezar, sino mi forma de vivir. Cada parte de mi vida empezó a reflejar esa paz y ese propósito que encontré en mi relación con el rosario. No se trataba solo de evitar errores, sino de descubrir el verdadero poder de esta oración del cielo. Eso es precisamente lo que quería decir Francisco cuando afirmaba que un rosario bien rezado puede cambiar vidas. No se trata solo de corregir defectos, es abrir el corazón a la fuerza transformadora de esta oración celestial. Y estas no son ideas bonitas o teorías espirituales, son frutos reales, al alcance de quienes deciden vivir el rosario como fue pensado. Y en lo que sigue, te compartiré algo aún más profundo, los secretos que te permitirán llevar tu oración a un nivel todavía más alto. Ahora que comprendemos los errores más comunes y cómo corregirlos, es momento de adentrarnos en aquellas prácticas espirituales profundas que el Papa Francisco ha utilizado para elevar el rezo del rosario a una dimensión de poder celestial. Estas enseñanzas van más allá de evitar equivocaciones. Nos conducen a una vivencia del rosario desde la hondura del alma. Francisco enseñaba que el nivel más alto del rosario se alcanza cuando dejamos de centrarnos solo en no fallar y comenzamos a rezar con lo que él llamaba el corazón de María. Esta forma avanzada consiste en permitir que sea la propia Virgen quien rece con nosotros y por nosotros,
convirtiendo el rosario en un cauce de gracia divina más que en una devoción individual. La primera técnica que proponía el Papa Francisco se conoce como la respiración espiritual. Antes de cada decena, inspira profundamente mientras en tu interior susurras: «Ven, Espíritu Santo», y al exhalar di en silencio: «Ruega por nosotros, María». Este pequeño gesto une el ritmo corporal con la intención del alma, creando un espacio interior de contemplación más honda. La segunda práctica consiste en vivir los misterios. No basta con visualizarlos, hay que sumergirse en ellos, dejar que nos hablen al presente. Si meditas sobre la Anunciación, no te limites a imaginarla. Siente dentro de ti la entrega total de María, como si fuera tu propia respuesta a Dios. Este es un ejercicio de transformación desde el interior. Otra herramienta poderosa que él compartía era aprender a habitar los silencios entre palabra y palabra. Muchos corren entre un «Dios te salve» y el siguiente, pero Francisco señalaba que esos breves intervalos son puertas a lo sagrado. Son en realidad pausas en las que el Espíritu Santo puede obrar en lo profundo. La cima de esta oración se alcanza cuando entramos en lo que Francisco llamaba la presencia continua. Llega un momento en que los misterios del rosario no se quedan en la meditación, sino que iluminan cada instante del día, permitiéndonos ver lo cotidiano con ojos de fe. Entonces, el rosario deja de ser un acto devocional más y se convierte en una forma de vivir. Estas técnicas requieren constancia y entrega, pero los frutos son inmensos. El rosario pasa de ser una serie de rezos a convertirse en un encuentro místico con el cielo. Según el Papa Francisco, este nivel de oración tiene la fuerza de mover montañas y tocar los corazones más endurecidos. Pero antes de cerrar esta reflexión, hay una última revelación que da sentido a todo lo anterior, un hilo dorado que une cada enseñanza. Para Francisco, el mayor secreto del rosario es que su poder se desata cuando dejamos de rezarlo como una práctica aislada y empezamos a vivirlo como una manera de existir. ¿Recuerdas cómo comenzamos, reconociendo 5 errores comunes? Pues ahora entendemos que corregirlos solo era el primer paso. La transformación verdadera ocurre cuando el rosario se convierte en brújula espiritual, guiando nuestras decisiones, emociones y relaciones. Cada misterio es un mapa. La Anunciación nos enseña a decir sí al plan de Dios aún sin entenderlo. La Visitación nos invita a llevar la alegría de Cristo a otros. La Crucifixión nos muestra cómo encontrar sentido en el dolor. Así, cada misterio nos ofrece una manera distinta de leer la vida con ojos de cielo. Por eso el Papa insistía tanto en rezar el rosario con autenticidad, sin prisas, sin convertirlo en fórmula mágica, sin buscar solo beneficios personales, y nunca como reemplazo de la Eucaristía. Rezado desde el alma, el rosario renueva el compromiso interior con lo eterno. Su poder no está solo en las palabras, sino en cómo va moldeando el corazón hasta que late en sintonía con la voluntad divina. Este es el tesoro que Francisco anhelaba que comprendiéramos. El rosario no es una rutina piadosa, sino un sendero de transformación espiritual. Y ahora, te invito a elegir. ¿Seguirás rezándolo como hasta ahora? ¿O darás el paso hacia una experiencia más profunda y viva? La decisión que tomes hoy puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Te propongo un reto. Durante los próximos 21 días, reza el rosario siguiendo estas enseñanzas. Tómate unos minutos de silencio antes de comenzar. Medita con el corazón cada misterio. Reza sin apuros. Deja que cada oración brote desde lo más hondo. Y observa cómo esa entrega empieza a renovar tu vida espiritual. Si estás listo para aceptar el reto, escribe «Acepto» en los comentarios. Tu compromiso podría animar a otros a dar el mismo paso. Comparte este mensaje con alguien que necesite redescubrir el poder del rosario. Quizás seas tú el instrumento que Dios use para transformar su fe. Y recuerda, como tantas veces decía el Papa Francisco, reza, espera y no te angusties. Con estas enseñanzas y un corazón sincero, tu rosario puede convertirse en una fuente de gracia no solo para ti, sino para el mundo entero.